lugar, vamos a dar paso a la palabra. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, toda la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amado Dios, queremos que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, que impactes nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cuando decimos que queremos nadar en el río de Dios, es queremos nadar en su palabra, queremos sumergirnos en su palabra. Y ciertamente hay cosas que a veces nosotros no alcanzamos a entender en la palabra de Dios. Si lo tomamos como un libro literal, ¿verdad? Pues no vas a sacar mucho provecho, solamente entretenimiento. La palabra de Dios es espiritual. Y tienes que entenderlo en ese sentido. Hemos estado teniendo clases con los servidores y hablábamos acerca del Levítico 2. También ayer tuvimos esta clase allá en Pachuca. Estuvimos allá con nuestros hermanos de Pachuca, un tiempo agradable. Bueno, de sufrimiento, viendo películas, comiendo palomitas, ¿verdad? Fue un tiempo de tortura, pero fue agradable estar con ellos, compartir la palabra de Dios. Y veíamos esta parte del Levítico, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa ofrenda de harina? Y es precisamente la iglesia que está sirviendo. Y el Señor dice que esa ofrenda de harina no tiene que llevar levadura. No tiene que llevar, para los que estuvieron también en esa clase, no tiene que llevar miel. ¿Qué más no tiene que llevar? ¿O qué tiene que llevar? Tiene que llevar aceite, incienso y sal. Y cada uno de estos elementos nos habla de la importancia de estar atentos a lo que el Señor le agrada. Y hoy vamos a ver la palabra de Dios, un texto que, he titulado a esta predicación, Jesús el Rey. Pues aquí, ¿quién tiene a Jesús como el Rey de su vida? ¿Quién tiene a Jesús como el Rey de su vida? ¿Verdad? Y hemos dicho, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Señor, Jesús mi Salvador. Y no sé si recuerdes cuando ese domingo sacábamos las palmas y pasaba la procesión y decíamos, viva el Rey, ¿no? Hosana al Rey de los judíos, y cantábamos y nos gozábamos, pero todo quedaba solamente en una tradición. Decir que Jesús es el Rey tiene que ser verdaderamente un clamor que sale de ti. Y precisamente sobre esto estaba estudiando las monarquías de Europa. En Europa aún tienen reyes. Esos reyes tienen puestos honoríficos. En realidad no son los que gobiernan, sino el parlamento con el primer ministro. El rey firma los tratados y las leyes, pero él no los elabora. El rey es solo para las fiestas y desfiles. Su fotografía está por todos lados, hasta en las estampillas postales. Aparece en las portadas de las revistas, pero no ejerce ningún poder en la práctica. El primer ministro tiene más poder que el rey. O sea, imagínate, solamente resta el nombre. Él no decide nada. Pero Él es el Rey. Y muchas de las veces el cristiano así tiene a Jesús. Él es el Rey, pero yo soy el primer ministro. Yo tomo las decisiones de mi vida. Fíjate, o sea, decimos, sí, Él es el Rey, Él merece. Y lo tenemos a veces hasta en imagen, en estampillas. Por todos lados decimos, Él es el Rey, pero Él no ejerce ningún tipo de autoridad. Y no es el señorío que quiere Jesús. No es el reino que Él quiere. Y precisamente eso es algo que yo quiero que nosotros estudiemos acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? La palabra tiene un sentido espiritual. Verdaderamente quieres que Jesús sea el Rey. ¿Estarías dispuesto a cederle el trono? Pero donde Él gobierne, donde Él ponga la autoridad, donde Él elabore todos los tratados. Y esto es importante. Ese sería verdaderamente un Rey espiritual. Hemos estado estudiando acerca de las palabras y dice, el reino de los cielos es semejante, o sea, en el gobierno de Dios, donde Él toma la autoridad, si es que Él toma la autoridad. Y es importante. Hay un texto de la Escritura que muchas veces no le damos importancia, no lo interpretamos como debería de ser, pero vamos ahí a la palabra de Dios, ¿verdad? Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1.
¿Estamos ahí? Mateo capítulo 2, versículo 1 dice la palabra de Dios. Si alguien no tiene Biblia puede levantar su mano y ahí les prestamos alguna. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen, Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Fíjate, estamos viendo este texto de la Escritura. ¿De dónde salieron esos magos? ¿Quiénes eran? Los cuates. O sea, ¿qué quiere decir que una estrella que se apareció, que les dijo? ¿Qué quiere decir todo esto en la palabra de Dios? Ahora, ellos no son judíos. Ellos no conocían de las Escrituras. Pero también vemos que le llevan presentes al niño Jesús, a Jesús Rey. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que se había manifestado, que había nacido un rey. ¿Cómo podemos interpretar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver cada uno de los elementos? Recuerda, cuando estudiamos las Escrituras, uno de los principios es que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Si nosotros nos salimos de este principio, entonces vamos a hacer doctrinas falsas. Y esto es delicado. Jesús nos habla de estos tiempos, que en estos tiempos, bueno, pues se vuelven peligrosos. Vamos allá a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a leer a partir del versículo 23. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: entonces, si alguno les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren: miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean. ¿Sí? Aquí nos está advirtiendo el Señor Jesús acerca de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? De repente vemos a estos magos que dicen que vieron una estrella, que esta estrella reflejaba que había nacido un nuevo rey. ¿Y a dónde fueron? Por una buscada, ¿a dónde fueron? Ahí está, no lo adivinen, ahí está en la palabra de Dios. Precisamente la palabra nos tiene que dar luz. No. No. ¿A dónde fueron? No, ¿a dónde fueron? ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Vamos allí a la palabra de Dios. Todo esto
es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si no, nuevamente, ¿verdad?, vamos a hacer falsas enseñanzas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a, ¿dónde? A Jerusalén. ¿Sí? Vinieron unos magos, vinieron a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Había un palacio, había un rey. Ellos fueron a donde estaba el palacio. Ellos creyeron que allí había nacido el rey. Muchas de las veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que a nosotros nos parece, y vamos a buscar a Jesús donde no está. Porque dijeron, nació un rey, pues tuvo que haber nacido en un palacio. ¿Y dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Te das cuenta que a veces estamos buscando a Jesús en el lugar equivocado? Que a veces nos basamos en nuestros razonamientos para encontrar a Jesús. Hoy, ¿qué pasa con la gente? ¿Dónde está buscando a Jesús? Donde surgen los supuestos milagros. Está buscando ahí, donde hay miles de personas, ahí tiene que estar. En las iglesias, de las mega iglesias, ahí tiene que estar. Y la palabra de Dios nos está mostrando que esto es espiritual. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y hay un propósito en la palabra de Dios. Cada una de las frases de la palabra de Dios tiene importancia. Y Jesús nos dice que todo punto y hasta las comas se tienen que cumplir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí está toda la revelación. Entonces, estos magos fueron a buscar a Jesús. Querían encontrarse con Jesús. Pero su razonamiento es que si Él es rey, tenía que estar en un palacio. Por eso fueron a Jerusalén. Sin embargo, dicen que se encontraron con Herodes. Y esto, bueno, va a provocar un problema, precisamente por no buscar en el lugar correcto. ¿Dónde has buscado a Jesús? ¿Dónde lo estás buscando? Y ciertamente, a veces nos queremos basar en dónde hay más gente. Cuando estudiábamos las religiones más grandes, o las religiones más importantes a nivel mundial, muchos creían que el cristianismo era la religión más grande. Nos dimos cuenta o tuvimos que mostrar que no, que es el Islam. Pero aunque tenga más gente, aunque sea muy grande, no es la iglesia de Dios. No podemos basarnos en esto. Y aquí, bueno, pues la palabra de Dios nos va dando luz para poder entender todo esto. Volvemos ahí al texto, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos se querían encontrar con Jesús, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, había nacido un rey. Ellos tuvieron esta revelación, que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarlo. Venimos a darle adoración, venimos a darle culto. Y así la gente está buscando a Dios para darle adoración. Solamente que a veces no va al lugar correcto. Aunque tenga toda la intención, porque estos magos se desplazaron, caminaron mucho, fue muy grande el recorrido para ir a adorar al Señor, pero llegaron a un lugar que no era el lugar correcto. Entonces la palabra de Dios nos está revelando acerca del cuidado que nosotros debemos tener, de estar en el lugar correcto, donde debemos darle la adoración al Rey. ¿Sí? Hace unos días estudiábamos acerca de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y veíamos que todo esto te puede sacar de la verdad. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no pueden involucrarse con las hijas de los hombres. Versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, ¿cómo que ya nació otro rey? ¿Cómo que ya hay un nuevo rey? Versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, fíjate, esto es importante, lo leemos tan sencillo, es un versículo nada más, pero trae un secreto, trae algo oculto que nosotros debemos entender como iglesia. Lo volvemos a leer. Y convocados todos los principales sacerdotes
Y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde? Tuvo que convocar a todos los conocedores de las Escrituras, a todos los que conocían la palabra de Dios. Herodes está convocando a toda la gente que tiene conocimiento de la palabra y les dice, ¿dónde tiene que nacer el Cristo? Ustedes saben dónde debería de nacer el Cristo. Hace unos días te decía, viene una pandemia, viene una situación, cualquier situación que haya, la gente voltea a ver a los cristianos porque dice, ustedes tienen que saber qué va a pasar. ¿Qué dice la Biblia de todo eso? Porque todo está revelado, ahí está escrito todo. Y nosotros tenemos que saber qué dice la Escritura. Había nacido un rey. Entonces Herodes dijo, a ver, convoquen a todos los que conocen de las Escrituras. ¿Dónde tiene que nacer el Cristo? ¿Te das cuenta que te va a llevar a la Escritura? Precisamente ahí está toda la revelación. Y Herodes, aunque no era judío, aunque no servía a Dios, sabía que la palabra de Dios era verdad. Por eso convocó a todos los que conocían de las Escrituras. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ciertamente la palabra nos da luz para todo. A veces no sabemos, ¿verdad? Le estamos preguntando, ¿y cómo va a ser el juicio? ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Y qué va a suceder cuando la palabra te da luz de todo esto? Personas que están dentro de las congregaciones y aún no son salvos. Aún su nombre no está escrito en el libro de la vida. Aún no han tenido esa relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque no se ha escudriñado la palabra de Dios. Y tristemente, también hay pastores que no han nacido de nuevo. Su corazón no ha sido circuncidado. ¿Por qué? Porque lo hacen en su razonamiento, porque lo hacen en su justicia, porque van a buscar a Jesús donde no está. Esto es importante porque no estamos no estamos en un juego de canicas, se está jugando tu alma, tu eternidad. Y fíjate, esto es impresionante. Vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer los versículos 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Juan, vimos el discípulo amado, tiene esta visión. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. O sea, vio el trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ¿qué dice? A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y te decía que esto es importante, porque tú vas a pasar este momento, vas a vivir esta experiencia, y aquí ya no hay vuelta de hoja. Tú vas a estar delante de Dios en algún momento. Amén. Pero ¿cómo estará tu corazón en ese momento? Ahí está la alabanza, no solo me imagino. Vas a cantar, vas a danzar, vas a agradecer, te vas a postrar, ¿qué vas a hacer en ese momento? Pero si tu corazón no ha sido circuncidado, si tus pecados no han sido perdonados, entonces, mi hermano, tenga mucho cuidado. Es tiempo aún de voltear a ver a Cristo. Dice la palabra de Dios, nos quedamos en el 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, ¿qué dice? Según sus obras. Ahí estaba escrito todo lo que ellos habían hecho. Todo lo que tú has hecho va a estar escrito en esos libros. Ahora sí ya se empieza a preocupar. Todo lo que tú hiciste está escrito en esos libros, dice la palabra de Dios. Y ahí nada de que señorita Laura, yo no era. ¿Sí? Porque ciertamente todo está registrado en esos libros. Me impresiona, pareciera que es de temor, pero más bien es de confianza.
dice, según sus obras. Fíjate, no es que después que una persona, a veces nos hacen creer que cuando una persona ya murió, tienes que hacerle oraciones para que Dios lo perdone. No, tiene que ser juzgado según sus obras, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de buscarle a Dios. Ya cuando se va de aquí, ya no hay nada por hacer, nada. Va a ser juzgado según sus obras. Bueno, lamentablemente vemos que mucha gente todavía le dan esperanza, ¿no? Es que hay que hacerle oraciones, es que hay que hacer tal cosa para que esa persona salga del purgatorio, y no, la palabra de Dios no nos habla acerca de esto. Solamente tenemos la revelación. Ahí el Señor nos dejó la revelación para que supiéramos cómo conducirnos. Y si te digo que la palabra, evangelio, son buenas nuevas, es que tú, si crees en el evangelio, no vas a ir a ese lugar. No tienes por qué ir a ese lugar. Entonces, ahí seguimos ahí en Apocalipsis. Dice el 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay una muerte física y una muerte espiritual. 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, fue lanzado al infierno. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí está tu nombre escrito en el libro de la vida? Bueno, si no está escrito, ahorita lo podemos escribir con tus 2,000 pesos en la mano, ¿verdad? Va a haber oportunidad de que ahorita lo escribamos. ¿Cómo se escribe tu nombre en el libro de la vida? Cuando tú crees en la justicia de Dios, cuando tú crees en el perdón de Dios, cuando tú crees que Jesús tomó tus pecados y los llevó a la cruz y pagó por ti, entonces tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Y puedes decir con confianza, ya sea aquí o allá, yo voy a seguir alabando al Señor. Yo voy a estar en la presencia del Rey. Jesús es mi Rey aquí en la tierra, Jesús es mi Rey allá en el cielo. Donde quiera que yo esté, Jesús es mi Rey. Y puedes gozarte con eso. Entonces no hay vuelta de hoja acerca de eso. Ahí está toda la revelación. Y lamentablemente todavía se está predicando en nuestros días que tú vas a ser salvo por tu buena conducta. Tú vas a ser salvo solo si te portas bien. Tú vas a ser salvo solamente si haces ayuno, si haces oraciones, si haces penitencia. Hermano, el sacrificio perfecto lo hizo Jesús. El sacrificio perfecto lo hizo Jesús. Lo demás solamente debe ser la consecuencia de esta relación de amor. Lo demás solamente es el fruto de esta relación con Dios. De lo contrario, pues solamente estaremos diciendo que yo me gané la entrada al reino de los cielos porque yo hice cosas buenas. Y no, esto es una ofensa hacia el Señor. Entonces ahí está, vemos nuevamente el texto, ¿verdad? Dice en el versículo 4, convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sí? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjate, tuvieron que reunir los conocedores de las Escrituras. Se tuvo que reunir también ahí, Herodes ahí estaba checando a ver dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde tenía que nacer? ¿Qué decían las personas? ¿Qué decía la Escritura? ¿Dónde tenía que nacer el Cristo? Y ahí te da toda la revelación. ¿Dónde tenía que nacer? Dice. ¿Dónde dijo el profeta? Vamos a ir a Miqueas capítulo 2, ¿verdad? Él nos va a dar luz acerca de todo esto. Miqueas capítulo 5, perdón, versículo 2. Ya lo había dicho el profeta Miqueas. Ya lo encontraste, eso es uno de los libros que se nos esconde a la hora del estudio.
Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Ya? ¿Se esconde todavía? ¿No se deja? Bueno, dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces tenía que nacer en Belén. Tuvieron que escudriñar toda la escritura para entender que Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Y sabes qué significa Belén? No. Significa casa de pan. Casa de pan. Ahí tenía que nacer el Salvador, ahí tenía que nacer el Rey del universo. Fíjate, todo está escrito, todo está establecido para que Jesús naciera, y nació en la época necesaria para redimirnos, para salvarnos. Tenía que nacer en Belén. Entonces, hoy tú tienes evidencia. Jesús cumplió más de 300 profecías. Más de 300 profecías. Hoy entendemos que Él es el Mesías. Pero aún con todo y esto, Jesús nos dice: tengan cuidado, porque se van a levantar falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Nos habla del cuidado que debemos tener, y aunque tenemos la escritura, todavía nos equivocamos. Entonces había que nacer en la casa de pan. Fíjate, Belén, casa de pan. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el alimento. Cuando estudiamos que Jesús es el pan de vida, también hay todo un misterio ahí en las escrituras. La Biblia nos da luz para todo eso, porque la gente anda corriendo de un lado para otro, y de repente se encuentran aquellos que dicen: no, es que te tienes que congregar en día sábado. Y ya están corriendo, y ¿cómo? Entonces sí dice la escritura que me tengo que congregar en día sábado, y dejan el domingo y se van el sábado. ¿Y qué quiere decir el sábado? Porque ya lo vimos, los que han estado estudiando, que sí aparece en la ley. Sí, lo dice. Y después, no, que Jesús no es Dios. Ya están tocando ahí las puertas con el atalaya. Y después vienen y que no, que siempre Ismael era el primogénito. Y ya los vemos allá, corriendo de un lado para otro. Tienes toda la escritura para escudriñar. Toda la escritura para estudiar. Jesús nos habló acerca de todo esto para que nosotros no nos desviáramos. Juan 5:39. Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñen, ¿qué? Las escrituras. Las escrituras, la Biblia. Y el que está hablando es el Señor Jesucristo. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo: toda la escritura habla de mí. Toda la escritura habla de Jesús. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando del Señor Jesús. Por eso dice: escudriñalas, entiéndelas. Tienes que deshebrarlas, desmenuzarlas, para poder entender, estudiar la palabra de Dios, para poder entender qué es lo que quiere decir. Las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del Señor Jesús. Y tú tienes que escudriñarlas, tienes que entender el significado de cada una de las palabras. Hemos estado viendo qué pasa si le dan un 99% de verdad y un 1% de levadura. Se va a leudar toda la masa. Entonces tienes que estar seguro que estás estudiando, que estás escudriñando la palabra de Dios. Ya lo vimos con la iglesia de Berea. La iglesia de Berea decía: a ver, sí, esa es la palabra, vamos a comprobar si así dice. Que el Mesías tenía que nacer en Belén. A ver, vamos a ver, a estudiar al profeta. Sí tenía que nacer en Belén. Que Jesús tenía que ser crucificado. Estudiar las escrituras, tenía que ser crucificado. Y cada una de las cosas que el Señor hizo estaban sustentadas con la palabra. Entonces no nos podemos perder
Aquí tenemos la palabra con nosotros y la escudriñamos. Vamos a ver ahí Romanos 15:4. ¿Estamos ahí? Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces hay esperanza en la palabra de Dios. Para eso se escribió, el Señor nos dejó toda la Escritura para que nosotros podamos estudiarla, escudriñarla. Siempre tienes que tener presente este principio. La Biblia tiene que ser su propio intérprete, para que no te salgas del contexto. Entonces vamos ahí a la palabra de Dios, y regresamos nuevamente al texto que estamos estudiando, Mateo 2. Dice el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Sí? Yo también quiero adorar al rey. Si él estaba envidioso de que había otro rey, estaba temeroso de que había nacido un rey. Ya después lo vamos a ver, que empieza la matanza de los niños. ¿Por qué? Porque estos magos, en lugar de escudriñar, de estudiar en las Escrituras, se fueron al lugar incorrecto. Y si tú no vas a las Escrituras para adorar a Dios, vas a ir al lugar incorrecto y muchos van a morir por causa tuya. Estamos hablando en el sentido espiritual, porque la palabra es espiritual. Entonces ahí en el versículo 11 dice, 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí, ¿qué dice? La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué tan importantes eran estos reyes? Estos cuates que ni judíos eran, y como una estrella los va a guiar. ¿Qué representa esa estrella? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura acerca de esa estrella? ¿Por qué una estrella va a guiar a unos cuates que ni siquiera judíos son? ¿Te das cuenta que entonces esto es espiritual? ¿Qué representan esas estrellas? ¿Qué representa esa estrella que va guiando a aquellos hombres que no conocen de Dios? Porque dejaron lo que tenían, dejaron su lugar de origen para ir a conocer al rey. Y la Escritura nos habla en Lucas que la única revelación que tuvieron los pastores fue que ángeles vinieron y les dijeron, hoy les traemos buenas noticias, les ha nacido el Salvador. Y ahí ahora nos salen con esto, que una estrella, que Dios está tan preocupado y que puso hasta una estrella que guiara a unos cuantos paganos. Pero todo esto es una enseñanza que el Señor nos quiere dar. Y por eso te decía, Jesús está en toda la Escritura. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16. Es importante que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios. Los miércoles la estamos escudriñando precisamente para encontrar el significado de cada uno de los elementos que tiene la palabra. Nos dice la Escritura, no puedes quedarte con los elementos básicos, tienes que ir creciendo, tienes que ir perfeccionando. Si no, vas a quedarte en algo espiritualmente. Génesis 1:16, dice la palabra de Dios, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también
las estrellas. ¿Hizo qué? Las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Estas estrellas tendríamos que verlo en la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a Abraham cómo iba a ser su descendencia, como las estrellas. Nosotros tuvimos aquí un proyecto que llamábamos Rescata una estrella. Entonces, ¿qué son las estrellas? Las estrellas simbolizan a los hijos de Dios, los siervos de Dios. Por eso el Señor dice que una estrella, un siervo de Dios, tiene que guiar a los paganos. Un siervo de Dios tiene que ser luz para separarlos. Pero no puede ser que sea la luz de Él, tiene que ser la luz de Jesús. No puede dar su luz. El hombre por sí mismo no puede dar su luz. Vamos allí a Mateo 5, nos va a dar horas que nos va a dar luz para poder entender las escrituras. Mateo 5, 14 al 16. ¿Estamos ahí? Mateo 5, 14 dice, ustedes, ¿qué dice? Son la luz del mundo. Ustedes traen luz a este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces te das cuenta que lo vemos en el sentido espiritual. El Señor dice que una luz, que una estrella guió a esos paganos, a esos hombres, y a qué los llevó a adorar al Señor. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ser luz para llevar a aquellos que no conocen a Jesús, para adorarle a Él, para adorar al Señor. Si tú los quieres llevar a ti para que te adoren, solamente estás haciendo idolatría, y de esto vas a dar cuenta delante del Señor. Los hombres no pueden buscar que se les dé adoración. Los hombres no pueden buscar que se les dé alabanza. La alabanza es para el Rey, para el Señor. El sentido que nos da la palabra, o sea, ¿por qué el Señor habla de esta estrella? Ellos, cuando dejaron de ver la estrella, se guiaron por su razonamiento y llegaron a Jerusalén y buscaron a Jesús donde no estaba. Se dejaron impresionar por un palacio donde había riquezas, donde había abundancia de alimento, y Jesús había nacido en un pesebre. Pero cuando leyeron las escrituras, cuando vieron verdaderamente que Jesús había nacido en la casa del pan, entonces se fueron a Belén y nuevamente la estrella los iba guiando. Los siervos de Dios, los hijos de Dios tienen que guiar a aquellos que no conocen de las escrituras, tienen que ser luz para ellos. Si nosotros no lo vemos en el sentido espiritual, nunca te vas a poner a saber. Siempre vas a dejar las cosas a un lado. Siempre vas a dejar el trabajo para los pastores, para los evangelistas, y tú tienes que involucrarte en la casa de Dios. Jesús dice, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes. Y es la luz del Señor la que tenemos que llevar. Pero fíjate que ahí todavía no para la situación. Porque dice que estos hombres llevaron al Señor. Y nos lo están dando de una forma espiritual. No lo puedes ver literal. Nos está diciendo la Escritura, por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y también nos dice que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural no la puede entender, no la puede percibir, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces ahora nos dice la palabra de Dios que estos magos llegaron a la presencia de Dios. Llegaron a la presencia de Jesús. Vamos en el versículo 9. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba
el niño, los llevó al niño. Al ver la estrella se regocijaron con un muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí? Después ya vamos a ver que si sigues estudiando te habla de la matanza de los niños. ¿Sí? Pero aquí lo que estamos viendo, que estos al reconocer a Jesús, al ver al niño Jesús, que era un niño, que no era un rey grande, era un niño, pero era rey, le trajeron presentes. Y ahí nos dice la palabra de Dios que eran oro, incienso y mirra. Que representa todo eso, que es lo que tiene que llevar. Porque el pagano, cuando conoce al Señor, tiene que traer incienso, oro y mirra. Tiene que traer sus presentes delante del Señor. Fíjate, si nada más le hubieran traído el oro y el incienso, no hubiera sido completo el regalo que se le da al Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto en la Escritura? Y hoy el Señor nos da la oportunidad para poder entender. Yo creo que ya entendimos lo que significa el incienso. La Escritura, recuerda, es su propio intérprete. ¿Qué es el incienso? Oraciones. Las oraciones. Cuando usted esté delante del Señor, cuando ya esté delante del Rey, tiene que ofrecer incienso. Tiene que tener oro. ¿Qué es el oro? Es la fe. El oro representa la fe. Esto nos lo va a decir Pedro. No tengo el texto, pero lo vamos a estar estudiando. Representa la fe. Algunos nos dicen que es la realeza de Jesús como rey. Sí, Él es realeza, Él es el rey, originalmente Él es el rey, pero el oro representa la fe. Se tiene que tener fe, se tiene que tener oraciones, y la mirra representa la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. La mirra se ocupaba para embalsamar. Jesús era ciertamente hombre, como lo había hecho la Escritura. Él era 100% hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Está todo el cumplimiento de la Escritura. Y entonces, cada uno, cuando una persona viene a Cristo, tiene que traer su incienso, su oro y su mirra delante del Rey. Tiene que traer la palabra de Dios impregnada en su corazón, que va a circuncidar su corazón. Tiene que tener esa fe que es salvo, esa fe que vale oro, esa fe que transforma vidas. Tiene que ser una persona de oración. Si falta uno de estos elementos, por más que diga que es hijo de Dios, no lo es. Entonces toda la Escritura nos da luz para poder entender el mensaje de Dios. Y ciertamente cómo se llega a esto. Cuando un siervo de Dios, cuando un hijo de Dios, cuando tú tomas el lugar que te pertenece como una estrella para guiar a aquellos que no conocen. De tanta necesidad de este mundo. Y ya estábamos estudiando por qué el Señor Jesús no ha venido, porque ha sido paciente, que quiere que todos los hombres se salven. Y no se van a salvar si usted no predica. Aunque a veces, fíjate, estaba escuchando de unos misioneros que están allá trabajando con los musulmanes. ¿Y sabes lo que es predicarle a los musulmanes? Que te vuelen la cabeza. Eso implica hablarles de Jesús. Una ocasión nos compartía un misionero que en estos lugares ellos estaban ocultos en sus reuniones, pero de repente una mujer enferma pues ya le oraba a su Dios, pero en su enfermedad decía: si hay otro Dios, que se manifieste y yo me prometo adorar. Y entonces escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús, el pan de vida. Me vas a encontrar, y que le da la dirección. Y llegó ahí con los misioneros. Llegó preguntando: aquí vive Jesús. Cuando ellos se vieron eso, pues pásele. ¿Sí? Entonces, fíjate, el Señor se está manifestando de esta forma. Algunos por sueños. El Señor se está manifestando. Y la iglesia, y los que son la estrella, y los que traen la luz de este mundo,
Nos jactamos solamente de esto. Es que nosotros, los cristianos, somos la luz de este mundo. ¿Y qué estás haciendo? ¿A quién estás guiando? Eres como esa estrella, pero ¿a quién estás guiando? ¿Qué representa tu vida para el Señor? Es que somos la sal de la tierra. Ayer estudiábamos esto allá también en Pachuca. Somos la sal de la tierra. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué sabor le estamos dando a este mundo? Nos estamos jactando de eso y no estamos haciendo nada. Tenemos que capacitarnos, tenemos que ser esa luz, tenemos que dejar que el Señor utilice nuestras vidas. Tenemos que dejar que verdaderamente Jesús sea esa luz. Tenemos que ser luz para que otros conozcan de Jesús. Es impresionante cuando Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Y después dice, ustedes son la luz. Impresionante, que es lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Pero para que seas luz, tiene que estar tu corazón circuncidado. ¿Y qué es esto? Tú creas. Vamos allá a la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9. Romanos 10, capítulos 9 y 10. Comencemos ahí. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca, ¿sí? A veces queremos confesarlo por nuestros hijos, por nuestros nietos, queremos hacer la oración por ellos, pero dice el Señor, cada uno tiene que hacerlo con su propia boca, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eso es importante, dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ya no vas al infierno, tus pecados han sido perdonados, ahora eres hijo de Dios, ahora eres luz, ahora eres esa estrella que puede guiar a los que están en oscuridad. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y entonces ahí nacen los hijos de Dios. Y si tu corazón está circuncidado, ¿quién te puede decir que no eres hijo de Dios? ¿Quién te puede decir que te vas a retirar? Y te lo estoy diciendo que no es por tus obras. Porque a veces están pensando que es eso, es que tengo que hacer obras. Y entonces la gente está yendo a Jerusalén para buscar a Jesús. Cuando tiene que ir a la casa de Juan, tiene que ir a Belén. ¿Qué es ir a Jerusalén? Que lo hago en mis razonamientos. Yo creo que ahí tiene que estar Jesús. Yo creo que Jesús va a estar cerca de mí si hago estas obras. Jesús va a estar cerca de mí si es que me voy al cerro a orar. Jesús va a estar cerca de mí si es que hago tantos ayunos. Y no estoy diciendo que esté mal, lo hago. Pero si tú crees que así es como te vas a encontrar con Jesús, estás equivocado. Jesús está en la casa de Dios. Ahí está el Señor. Y te vas a encontrar con Él cuando sea solamente esta declaración, cuando verdaderamente vayas a la casa del pan. Jesús es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan que necesitamos comer. Ahí está Jesús. No hay para dónde nacer. Y lo que tú hagas, que vayas a predicar, que vayas a compartir, que aportes para las misiones, que hagas lo que hagas, es el fruto de esta relación con Dios, es el fruto de amor. Y entonces estabas ofreciendo al Señor tu incienso, oro y tu mirra. Amén. Ponte de pie, por favor. Una de las cosas importantes ante todo esto es que el Señor es el que escudriña los corazones. Esto nadie lo puede ver, nadie lo puede saber. Pero si tú crees que no has conocido realmente a Jesús, si crees que no has nacido de nuevo, dile al Señor que hable a tu vida y aliméntate del pan que es la palabra de Dios, aliméntate del pan que es Jesús.
Es la única forma como puedes nacer de nuevo, es la única forma como puedes ser luz en este mundo. De otra manera, no se puede hacer. Muchos creen que solamente es con la oración de fe, pero no se cree para justicia. Para creer para justicia tienes que conocer la palabra de Dios. A veces les preguntamos a las personas, ¿dónde Jesús tomó tus pecados? ¿Dónde? Y si los tomó, hay que llevarlos a la cruz. Pero ¿dónde los tomó? Y ahí está toda la revelación. Te vas a dar cuenta que un sumo sacerdote de la tierra está junto a un sumo sacerdote del cielo, precisamente para cumplir la justicia de Dios. Y verdaderamente te puedes sentir en la paz de Dios, y verdaderamente puedes decir, Padre nuestro, porque ahora eres hijo de Dios. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Amado Dios, aquí estoy, mi Señor, con tu palabra, mi Señor, escudriñando tu palabra, Padre. Y hoy traigo, mi Señor, mi incienso, mi oro, mi mirra, Señor, para adorarte, para exaltarte, porque tú eres el Rey, mi Señor. Porque tú mereces la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, amado Dios, en esta hora, Padre. Levanto, mi Señor, aquellos, mi Señor, que están empezando en esta vida de fe, para que seas tú, mi Señor, manifestándote con poder y con autoridad sobre sus vidas. Que seas tú, mi Señor, quien impacta sus corazones, que seas tú, mi Señor, quien toca sus vidas y quien las transforma. Amado Dios, que seas tú en el corazón de aquellos, mi Señor, que aún no te han conocido. Amado Dios, aquí está tu iglesia, Padre, aquí están tus hijos, mi Señor, aquellos que ya nacieron de nuevo, mi Señor, aquellos que su corazón ha sido circuncidado. Te pido, mi Dios y mi Señor, que seas tú, mi Señor, inquietándolos a hacer luz en medio de este mundo, Señor, inquietándolos a hacer esas estrellas, mi Señor, que van guiando, mi Señor, a aquellos que no te conocen. Aquí están esas estrellas, mi Señor, que llevan de tu luz. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aquí está tu iglesia, mi Señor. Clamamos, Señor, que traiga sanidad, mi Señor, a los que están enfermos. Que seas tú, mi Señor, trayendo sanidad, mi Señor, a aquellos, mi Señor, que tengan alguna enfermedad, alguna dolencia. Padre, clamamos, mi Señor, que seas tú quien restaura los corazones de los que están heridos, de aquellos que han vivido el rechazo, de aquellos que viven en la amargura, en el resentimiento. Amado Dios, clamamos, mi Señor, por aquellos que aún no te han conocido, mi Señor, que han escuchado de ti, pero aún no han tenido ese encuentro contigo. Jesús, queremos que te encuentres con ellos, mi Señor, que los lleves a la casa del pan, mi Señor, que seas tú enviando siervos, mi Señor, que sean luz para guiar a aquellos que no te conocen, mi Señor. Amado Dios, clamamos, mi Señor, por aquellos que están trabajando, mi Señor, y que se sienten cansados, Padre, que les des la fuerza, mi Señor, del búfalo, Padre, para que continúen, mi Señor, en la labor, que seas tú, mi Señor, en sus vidas. Padre, clamo, mi Señor, por aquellos que están pasando situaciones difíciles, por aquellos que están siendo probados en la fe, mi Señor, para que seas tú dándoles la fuerza y la sabiduría, mi Señor. Amado Dios, escrito está, mi Señor, que te habías dicho a Pedro, mi Señor, que Satanás los había pedido para zarandearlos como el trigo, pero escrito está, mi Señor, que tú rogabas para que su fe no se viniera abajo, mi Señor. Y hoy queremos venir con esa fe, mi Señor, con ese oro, mi Señor, para darte la gloria, la honra y la alabanza. Clamo, mi Señor, por aquellos que se sienten, Padre, debilitados, mi Señor, en la fe, ser tú fortaleciéndolos, amado Dios. Padre, por aquellos que tienen duda, mi Señor, de seguir tus caminos, mi Dios y mi Señor. Sé tú hablándoles, mi Señor. Sé tú trayéndolos con tus lazos de amor, amado Dios. Clamamos, mi Señor, que tu palabra se siga predicando. Que abra nuestros oídos espirituales, mi Señor, para poder dar cada vez el mensaje de salvación, mi Dios y mi Señor. Clamo, mi Señor, por nuestros niños, Padre, que seas tú, mi Señor, bendiciéndolos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, mi Señor, porque escrito está, mi Señor, que de ellos te gozas en la alabanza, mi Señor. Gracias, amado Dios, por cada familia aquí representada, porque sabemos, mi Señor, que estás levantando sacerdotes, que estás levantando siervos, mi Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, clamamos que sea tu Espíritu Santo trayendo sanidad sobre cada corazón, amado Dios. Que traiga luz y discernimiento, Señor, a nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey.